el capítulo 5, del verso 1 al 16, lo he dividido en dos partes. La primera parte es de los versos 1 y 2. Y la segunda parte es de los versos 3 al 16. 3 al 16. La primera parte, versos 1 y 2, vamos a ver lo que Dios ordena a los hermanos para corregir con amor. Y la segunda parte es las órdenes de Dios con relación a ayudar a las viudas. Entonces, el capítulo lo estamos dividiendo y lo que vamos a ver en dos partes. La primera es lo que Dios ordena en cuanto a la corrección con los hermanos. Fíjense allí lo que dice en los versos 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Aquí el pasaje está presentando un contexto, que es el contexto de la familia, porque está comparando a los miembros de la iglesia con padres, con hermanos, con madres, con hermanas. Entonces la idea aquí es la idea de la familia. ¿Por qué? Porque siempre en una familia se caracteriza, especialmente en la familia cristiana, porque hay intimidad, hay confianza, hay amor, hay franqueza. ¿No es así? Entonces el apóstol Pablo está poniendo aquí primero un contexto de familiar entre los hermanos. Y ustedes saben que tanto la iglesia como la familia tiene una columna vertebral que es el amor. En Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Este es el mandamiento que la palabra de Dios da a todos, lo cual es amarse. Y eso debe ser lo que sostenga a una familia. Pero en este pasaje en particular, no está hablando de los cristianos como una familia perfecta. Vamos a ir entrando a nuestro tema. Estamos hablando que entre los cristianos somos una familia, sí, pero es una familia imperfecta, con algunas debilidades en algunos de sus miembros. Y aquí el apóstol entonces nos está enseñando qué debemos hacer cuando dentro de la familia de la iglesia hay alguien que se porta mal. ¿Qué le parece? ¿No? Entonces, aquí lo que se nos está hablando es de confrontación contra el pecado. Confrontación contra el pecado. Y la confrontación, como nos presenta aquí en el pasaje, y vamos a ver punto por punto, no tiene que ver con ataques violentos al hermano que peca, al hermano que ha caído, al hermano que se está portando mal. No es asunto de atacarlo, hundirlo y desanimarlo, ¿no? Sino que debe ser una confrontación que restaure, una confrontación para encaminarlo en el camino de Dios, una confrontación que lo saque de su error por su bien, para la gloria de Dios. Entonces, habiendo anunciado que la confrontación dentro de la iglesia es algo que debe haber, vamos a ver punto por punto ahora cómo vamos a confrontar. Y en este pasaje solo vamos a ver una porción de lo que tiene que ver cómo confrontar a un hermano. Ustedes pueden continuar sus estudios en casa acerca de este tema, que no vamos a abarcarlo todo lo que tiene que ver, pero sí por lo menos vamos a establecer una base, ¿no?
Con esto no quiero tampoco que al final de la reunión salgan algunos de ustedes y estén confrontando a todos los hermanos. ¿No es cierto? No es un llamado, no estoy haciendo un llamado a confrontar a los confrontados unos a otros, no estamos hablando de eso. Pero si se da el caso, pues hay que hacerlo. El asunto es que vamos a ver ahora nosotros cómo confrontar. Con eso estamos admitiendo entonces que la iglesia no es perfecta, ¿no es cierto? Excepto el pastor, ¿no? Pregúntele a mi esposa y usted se va a dar cuenta que no soy perfecto, ¿no? Ella me conoce al revés y al derecho. Ella siempre me confronta y me exhorta también, ¿no? Pero veamos entonces, dice, no reprendas al anciano, verso 1, sino exhórtalo como a padre. Dejémoslo ahí. Dice, no reprendas. En esta palabra no reprendas en el original es no le hables con dureza. Ya, ese anciano se ha portado mal. No estamos hablando aquí de un anciano en el cargo de pastor, porque la palabra anciano se utiliza también para sinónimo de pastor. No, aquí está hablando de una persona ya mayor, una persona que tiene canas, que asiste a la iglesia y se ha portado mal. Entonces, a un anciano, a una persona mayor, dice, no reprendas, no le hables con dureza, no le hables ásperamente, sino exhórtale. Y esta palabra es la idea de ponerse a su lado para animarlo. Como a padre. Timoteo, que es el que recibe las instrucciones aquí, debía confrontar a los ancianos de la iglesia que pecaban, que se portaban mal, con el mismo respeto y deferencia que mostraría a su propio padre. Esa es la idea aquí. Si un anciano se porta mal, corrígelo, pero con todo respeto, con toda humildad. ¿Por qué? Porque debes tratarlo a un anciano en la iglesia así, como si fuera tu propio padre. Eso le dice Pablo a Timoteo. En Levítico, por ejemplo, 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Levítico 19:32. Entonces, aquí ya Moisés está hablando del respeto que se debe tener en la iglesia a los ancianos. Entonces, hay que confrontar a un anciano con mansedumbre. Y esa es la responsabilidad de todo creyente. Cuando el hermano que peca es un anciano, debe hacerse con especial respeto. La idea no es decirle lo malo, no es evitar decirle lo malo que ha hecho. Ojo, es decirle lo malo que ha hecho con respeto, con humildad, como si fuera tu propio padre. Luego dice a los más jóvenes como a hermanos. Estamos viendo pedacito por pedacito este versículo para que la palabra de Dios nos aclare bien en todo el contexto. Entonces dice a los más jóvenes como a hermanos. Entonces, ¿cómo se exhorta a un joven en la iglesia? ¿Cómo se le corrige a un joven en la iglesia? Bueno, aquí la idea es que el que exhorta, cuando dice como hermanos, no debe hacerlo con un aire de superioridad. Cuando se exhorta a un joven por otro joven o por una persona mayor, no debe hacerse, el que exhorta no debe sentirse superior a ese joven. Esa es la idea. Este término implica cualquier ausencia de jerarquía. Es cierto que se está ejerciendo la autoridad de parte de Dios para corregir, pero sin hacer sentir al joven que el que corrige es superior, sino que todos somos iguales. Por ejemplo, esa corrección con amor y con humildad la hace José a sus hermanos. ¿Se acuerdan ustedes la historia? José
fue vendido por sus hermanos y pasó muchos años de sufrimiento. Y cuando ya se encuentra con sus hermanos, José no les recrimina, no los ataca, no los acusa, no los hiere, sino que tiene una actitud humilde y los corrige con humildad. Y luego se abrazan, se besan, lloran juntos, pero es una actitud de humildad frente a sus hermanos. Entonces la Biblia, están viendo ustedes, que nos reclama que debe haber corrección. Pero esa corrección debe ser hecha con amor. Veamos al verso 2. A las ancianas como a madres. Entonces a las mujeres mayores que ya son ancianas, que ya peinan canas, algún momento se portarán mal. ¿No es así? Y acá dice que hay que corregirlas también a las ancianas, a las que peinan canas, aunque hay ancianas que no tienen canas, pero ustedes saben que sí las tienen, ¿no es cierto? Con la tecnología de hoy día. Entonces, ¿cuál es la idea? Dice que como a madres, como si fuera, a Timoteo le dice, si ves una anciana que se porta mal, corrígela como si fuera tu mamá. Eso es lo que le está diciendo. Se debe hablarles con todo respeto, delicadeza, tacto y humildad. Y esto demanda, queridos hermanos, que uno debe preparar primero su corazón antes de corregir a otro. No caigamos nosotros en el pecado de corregir a otro como enojado, indignado, lleno de ira. Claro, se portó mal, pero yo, el que corrijo, primero debo preparar mi corazón. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero la idea es que cuando una anciana en la iglesia se porta mal, ¿qué hacemos nosotros los creyentes? Le corregimos, pero como si fuera nuestra propia madre, con todo respeto y delicadeza. Vamos al siguiente grupo, a las jovencitas, a las hermanitas de la iglesia. Acá el apóstol Pablo no pone edad. ¿Quién es jovencita acá? No sabemos. Así que si tú eres jovencita, ponte un letrero acá y diga, soy jovencita de la iglesia, así que corrígeme como a jovencita. No sabemos exactamente entonces, pero la idea es a una chica joven. Puede ser 50 años, no sé cuál sería juventud, porque cuando uno llega a tener 70 años como yo, alguien de 50 me parece joven. Entonces, una de 60 es una chiquilla para mí, por ejemplo, ¿no? Bueno, la idea es que Pablo no define edades, dice jovencitas nada más. Entonces, si tú vas a corregir a una hermana y no sabes si es tratarla como a madre o tratarla como jovencita, tendrás que tomar la decisión que vas a hacer. Ahora, dice aquí a las jovencitas como hermanas con toda pureza. ¿Qué quiere decir esto? Que el que corrige a una jovencita, cuando Pablo está hablando a Timoteo, cuando corrijas a una joven, una chica de la iglesia, tienes que hacerlo con toda pureza. Esto quiere decir que no estés interesado en ella desde el punto de vista romántico o lujurioso. Porque nadie ve a una hermana desde un punto de vista romántico o lujurioso, ¿no es cierto? Uno ve a su propia hermana como su hermana. No le despierta ningún deseo insano, es su hermana. Entonces el apóstol le dice a Timoteo, a las jóvenes que se portan mal, como hermanas. Como hermanas. A las jovencitas se le debe confrontar con su pecado y exhortarlas a la santidad,
Sin embargo, nunca deben ser conducidas al pecado, sino tratadas como si fueran hermanas de sangre. Y Pablo añade que se debe exhortar con toda pureza, es decir, sin abrigar pensamientos de deseo o intentando conquistarla con las palabras. Y la idea es también evitar todo contacto físico y nunca hacerlo en un lugar muy privado. Si se le va a ayudar espiritualmente a un joven, no debe ser en un área privada donde nadie ve. Es por eso que en las iglesias donde ya hay un local establecido, la oficina del pastor siempre tiene un vidrio para que la gente que pase pueda ver qué está pasando adentro, ¿no? Siempre es bueno la transparencia en el trato con las hermanas de la iglesia. ¿Qué debemos tener en cuenta para exhortar o corregir? Exhortar a una persona o corregir a un hermano de la iglesia es una tarea que debe hacerse, pero es una tarea muy delicada. Es prudente primero pasar tiempo en oración para que nosotros, los que vamos a exhortar, comprobemos que nuestra motivación es el amor sincero, y que buscamos que Dios sea glorificado. Esto es muy importante. Antes de corregir a alguien, primero fíjate con qué motivaciones te estás acercando a corregir. No vaya a ser que estás yendo a corregir con orgullo, sintiéndote superior, sino vas a corregir para la gloria de Dios. Esa es la idea en este pasaje. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, y como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, escuche bien lo que dice, repito la cita por algunos que están buscando, voy a repetir el versículo otra vez, Gálatas 6:1, este es muy importante. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Quiere decir de humildad. No con soberbia, no con orgullo. Luego dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado en lo mismo. El que cree estar firme, mire que no caiga, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos que aquellos que son espirituales, es decir, que caminan en fe y obediencia al Señor, deben restaurar con gentileza a alguien que está en pecado, siempre conscientes de que nosotros también podemos caer en lo mismo que lo que cayó el hermano. Y en estos casos, por ejemplo, hay recomendaciones para aquellos líderes de la iglesia o los pastores de la iglesia. Y 1 Timoteo 3 dice que el pastor no debe ser iracundo, no pendenciero. Literalmente en el original es no un dador de golpes. Los ancianos y líderes de la iglesia deben reaccionar a situaciones difíciles con calma y amabilidad. Porque a veces hay hermanos en la iglesia que se portan muy mal, muy mal. Tienen una conducta ya que parecen incrédulos. Pero ¿qué es la recomendación? La recomendación es calma y amabilidad. Y en el verso, 1 Timoteo 3:3 y en el verso 4 dice que debe ser amable,
o sea, considerado que manifieste gracia, pronto para perdonar las fallas y que no guarda rencor. Y también el líder debe ser apacible, eso quiere decir pacífico, que no esté en luchas. Promueve la armonía y no la desunión. Segunda de Timoteo 2:24 dice que el siervo de Dios debe ser amable para con todos, que con mansedumbre, fíjese el verso 25, segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. A veces hay hermanos que se portan muy mal en la iglesia. ¿Los vamos a dejar que se porten mal? No. ¿Los tenemos que corregir? Sí. Pero ¿cómo lo hacemos? Con mansedumbre, con humildad. Todo creyente está llamado por Dios en algún momento para corregir a algún hermano. Eso quiere decir que si tú eres creyente, tarde o temprano Dios va a poner a alguien en tu camino para que tú le corrijas. Así como tarde o temprano Dios va a poner en tu camino a alguien que te va a corregir. Entonces, el corregir a otros y el ser corregido es lo normal en una iglesia, hermanos. El asunto es que Pablo nos instruye a hacerlo con amor, con humildad, con mansedumbre, con respeto, sin ira, sin orgullo. Y sobre todo, con valentía. Porque se dan casos de hermanos que saben que algo está mal, no lo corrigen. ¿Por qué? Tienen miedo. Y cuando alguien no corrige a otra persona, hay dos cosas que está saliendo a flote. Si tú ves que alguien se está portando mal y no estás corrigiendo, lo estás permitiendo, hay dos cosas que están mal. O no lo amas, porque el que verdaderamente ama, corrige, o no te importa la santidad. Está bien, si así es feliz. Y eso es por falta de valentía para corregir. Hay que ser valientes para corregir, hermanos. Entonces ya hemos visto la primera parte de este capítulo que habla de corregir con amor. Estamos llamados a corregir unos a otros en la iglesia con amor. Vamos a ver ahora la segunda parte de este sermón, desde el verso 3 hasta el 16. Esta es la parte más larga, pero tratemos de avanzar rápidamente. ¿Están listos? ¿Listo? Este es un tema distinto. Pareciera que este es un sermón con dos sermones, pero la idea es que ambos sermones se conectan en el sentido del trato amoroso hacia los hermanos. En el primer caso es en cuando se corrige. Aquí en este segundo caso es cuando se provee. Vamos a ver. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Honra a la viuda. ¿Qué quiere decir la palabra honrar? Es darle valor, estimar, valorar, ponerle atención, tratar con amabilidad. Y esta palabra también incluye apoyar económicamente. ¿A quién? Dice aquí. A la viuda. Acá la palabra viuda no es la misma palabra que nosotros entendemos en el español. En el español tú entiendes la palabra viuda, una mujer que ha quedado sin esposo. ¿No es cierto? A una mujer que ha muerto su esposo, decimos viuda. Pero en el original griego no es esa misma connotación del español que nosotros tenemos, sino es la mujer que ha quedado sola.
La idea es aquí una mujer que ha quedado sola, sea porque perdió su esposo porque murió, sea porque su esposo la abandonó y quedó sola, sea porque su esposo se divorció de ella y la dejó sola, sea que su esposo está en la cárcel y está sola. O sea, no importa la razón por la cual se quedó sola. El asunto que Pablo trae aquí, que sea una mujer sola, y escuche bien esta parte, y no pueda por sí mismo sostenerse. Entonces hay que honrar, proveer, proteger, respetar, cuidar, atender, darle valor, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a una mujer sola que no tiene los recursos para satisfacer sus necesidades básicas. En cambio, el verso 4 que dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Este verso nos habla de otro tipo de viuda. Esta es una viuda que tiene familia, que sí puede proveer para sus necesidades básicas. Esta es una viuda dentro de una familia. Es una viuda que no puede sostenerse a sí misma, pero tiene familia. ¿Y qué dice Pablo? Pablo le está diciendo en otras palabras, sostengan esa viuda, denle una recompensa, o denle un salario, o denle una paga, o denle un premio. Varias traducciones tienen en el original, pero la idea en este pasaje, ¿cuál es? Es como si estuvieras pagando una deuda. Y tiene mucho de razón, porque un hijo ha recibido tanto de su madre o de su abuela que nunca podrá materialmente devolverlo todo. Entonces la idea aquí es que la cuide, no solo emocionalmente o espiritualmente y materialmente, como si le estuviera devolviendo todo lo que hizo por él desde que nació. Y cada uno de ustedes sabe que todo lo que hizo tu mamá por ti, ¿no es cierto?, jamás podrás devolverlo en dinero. Quizá podrías devolver todo lo que comiste en los últimos 20 años, pero el amor que te dio, eso no lo puedes devolver, porque no se contabiliza como dinero. Y el sacrificio que hizo por ti cuando estabas enfermo, y las veces en que ella prefirió no comer para que tú comas, todo eso cuenta. Una madre o una abuela ha hecho tanto por uno. Entonces Pablo dice acá, devuélvele como si le debieras. Y Pablo dice acá algo más que es importante aclarar, hermanos. Fíjense, el versículo dice, porque aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que el proveer para la viuda que está en casa, que no puede mantenerse a sí misma, es un sinónimo de madurez espiritual. Eso quiere decir que una persona que está sosteniendo a una mujer viuda está demostrando espiritualidad y salud con el Señor. ¿Se da cuenta? Y acá algo lindo pasa también. En este verso 3 dice que esto es bueno y agradable a Dios. Entonces, cuando un creyente o una mujer creyente sostiene una viuda, ¿sabe lo que está haciendo? Hace que Dios le sonría.
¿Tú quieres agradar a Dios? Sostén una viuda. Alguien que no puede solucionar sus problemas por sí misma. Porque acá dice, esto es bueno y agradable delante de Dios. El cuidado de las viudas es tan importante que Dios lo usa como una medida de verdadera espiritualidad. Mira lo que dice Santiago 1:27. Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea, la verdadera religión, o sea, la verdadera fe, en otras palabras, el que tiene verdadera fe es aquella persona que provee para la viuda. Esto es agradable para Dios. Al cuidar de la viuda estás dando a Dios algo que le gusta recibir. Al cuidar una viuda estás algo que Dios celebra. Es algo que Dios desea y le gusta. Es agradable a Dios. Así que si te has preguntado alguna vez, Señor, ¿cómo puedo agradarte? Acá tienes un consejo muy práctico. ¿Qué dice el verso 5? El verso 5 nos permite evaluar, ya no honrar, sino evaluar a la viuda. Porque hay viudas y viudas. ¿Ok? Y Pablo era muy conocedor de que había viudas y había otros tipos de viudas. Viudas alegres también hay, ¿no es cierto? Y acá dice en el verso 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente, dice, en oraciones, en súplicas, noche y día, mas la que en verdad es viuda, pero es una viuda que espera en Dios, es diligente en súplicas, en oraciones día y noche. Entonces aquí está la viuda a la que la iglesia debe sostener. ¿Por qué? Porque hay viudas que no tienen absolutamente a nadie. No tienen hijos, no tienen nietos, no tienen hermanas, no tienen a nadie. Están completamente solas. Pero esa viuda que debe ser sostenida por la iglesia tiene que tener ciertos requisitos que aquí la Biblia nos pone a nosotros para que los contemplemos y la podamos como iglesia sostener. En la primera iglesia que trabajé teníamos una hermana que cumplía con estos requisitos. Y además tenía 2 hijos pequeños y estaba con tuberculosis. Y la sostuvimos a la hermana. Pusimos un hermano de la directiva, dijimos, hermano, esta hermana está completamente sola, vivía en una choza de esteras, el piso era de tierra y cuando llovía había barro. Dijimos, no puede ser, ella es nuestra familia. Así que la iglesia fue, le construimos un mejor lugar allí, le pusimos piso, hicimos todo lo que se podía hacer humanamente hablando. Es más, todo el vecindario fue un testimonio para el vecindario, porque todos se decían, ¿qué les pasa? Esta viuda que estaba allá en las últimas, vienen sus hermanos. Dijeron, éramos hermanos en Cristo. Así que la sostuvimos a esta viuda hasta que murió. ¿Y saben qué? Nunca faltó el dinero para ayudarla. Algunos dicen, no, si la vamos a ayudar y el dinero no va a venir. No, Dios provee.
Dios provee. Bueno, pero ¿cuál es la viuda la que va a sostener la iglesia? Dice la que en verdad es viuda, o sea, la que está completamente abandonada y sin recursos. Pero es una viuda que espera en Dios, es decir, primer requisito, creyente. Que espera en Dios, que ha puesto toda su confianza en Dios para salvación, pero también pone toda su confianza en Dios para su provisión. O sea, no es cualquier viuda, es una hermana con una fe que se nota en el Señor. Es una viuda que espera en Dios, que es conocida por su confianza en Dios. No es esas que se están quejando, porque la queja es falta de confianza en Dios. Es una viuda agradable que confía en Dios para sus necesidades, aunque uno ve que parece que no tiene de dónde va a comer mañana, pero confía en Dios. Estamos hablando de una viuda de fe, la que la iglesia debe sostener. Luego otro requisito es diligente en súplicas, es decir, que está orando permanentemente. Y la palabra súplica aquí incluye peticiones por necesidades personales. Es una mujer que está orando como parte de su vida normal como cristiana. Es una mujer de oración. Es una viuda realmente que se caracteriza porque ora. Y luego dice súplicas y oraciones. Aquí la palabra oración está relacionada a fervor. Es decir, que ora fervorosamente, y es un término general que se refiere a comunión con Dios, que incluye adoración y alabanza. O sea, esta mujer viuda es una mujer poderosa en oración y tiene una comunión profunda con Dios. Es una mujer que adora a Dios, que se le nota que adora a Dios. No está allí, no es una creyente, una viuda fría espiritualmente hablando. No es una viuda que está lejos de una vida piadosa y temerosa de Dios. Es una viuda que es conocida por su potente vida de oración. Ella no solamente pide a Dios, sino que adora a Dios y tiene comunión con Dios. Es una viuda que es conocida por tener comunión con Dios. Y luego dice que ora y suplica a Dios día y noche. Otro requisito. No es la viuda que está orando los domingos nada más. No es una viuda que ora los días de oración y los domingos nada más. O no es una viuda que ora solamente cuando hay un problema. Es una viuda que tiene un poderoso ministerio de oración. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice que ora día y noche. Nos habla de una comunión constante con Dios. Es una comunión todo el tiempo con Dios. Ella está elevando su corazón a Dios, sus necesidades a Dios, está intercediendo por otros a Dios, está adorando a Dios, está alabando a Dios todo el tiempo. Y un creyente que tiene como su única esperanza a Dios, va a orar día y noche. Los que tienen esperanza en algo o alguien de este mundo, no va a tener necesidad de orar. Este es algo que tenemos que meditar también. Si yo soy una persona que no oro a Dios, significa que no necesito de Dios. ¿Se da cuenta? Significa que estoy dependiendo de muchas cosas de este mundo. Entonces no tengo urgencia de orar. Cuando Jesús nos enseñó inclusive que hasta por el pan nuestro que cada día debemos que orar.
Entonces, como verán ustedes, esta viuda no es cualquier viuda. Es una mujer poderosa en oración. Esta viuda, a pesar de su condición de abandono y su carencia de recursos para sobrevivir, sigue sirviendo a Dios. Es una servidora de Dios con sus oraciones. Lucas 22, 36 al 38 dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda. Hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño, se refiere a Jesús, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aquí tenemos un ejemplo de una viuda, de oración. Pero ¿qué dice el verso número 6? Y aquí estamos hablando de otro tipo de viuda que puede estar viniendo a la iglesia también. Pero la que se entrega a los placeres, ¿no? Esta es la viuda, ¿no? Que tiene la vida loca, ¿no? Esta es una viuda que viene a la iglesia, que se entrega a los placeres y no está preocupada por hacer lo bueno o lo malo. ¿Y qué dice la Biblia? Viviendo está muerta. Aunque pudiera estar físicamente viva, espiritualmente está muerta. Aunque sin duda participaba en la iglesia cuando su esposo vivía, ella no estaba regenerada. Entonces, hay viudas que vienen a la iglesia que no son creyentes verdaderas. Asisten, vienen, cantan las mismas canciones, traen su Biblia, pero no son verdaderas creyentes. ¿Por qué? Porque con su vida lo están demostrando. Viviendo está muerta. En este caso, si hay una viuda así, los recursos de la iglesia no se utilizarán para ella, porque los recursos de la iglesia no deben servir para sostener vidas pecaminosas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Los recursos de la iglesia, que son entregados por los hermanos de la iglesia, como muestra de su adoración a Dios, es un dinero que debe ser utilizado para apoyar a gente piadosa, santa, temerosa de Dios, no a gente cuyo estilo de vida es pecaminoso. No estamos nosotros para sostener vidas pecaminosas. Como iglesia estoy hablando, como congregación. No estoy hablando dentro de términos familiares, sino como una organización cristiana. Así que este tipo de viudas no deben ser sostenidas y seguramente van a pasar una difícil situación por esa razón. Pero quizá ese es el camino que necesitan recorrer de sufrimiento y escasez para ver si se arrepienten de sus maldades. Porque a las viudas de ese tipo, a veces Dios tiene que darles primero un trato, un dolor, para que realmente se arrepientan de sus pecados. No sabemos. Verso 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Ahora Pablo le dice a Timoteo que dé la orden a los familiares como a las viudas que deben ser irreprensibles. Esto quiere decir no que sean perfectos estas viudas
o los familiares, sino que no deben participar de escándalos. No deben ser personas que se les ha atrapado haciendo algo malo. No deben ser personas que se le pueda acusar de algo. No deben ser personas que su vida esté en medio o ha estado en medio de un escándalo. Una persona deja de ser irreprensible cuando comete adulterio, estafa a los hermanos, divide a la iglesia o tiene mal testimonio con los no creyentes. Los creyentes no debemos tener ese tipo de experiencias. Luego el siguiente versículo dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aquí se refiere a que todo aquel que tiene recursos y conoce las necesidades de su familia y no provee para su familia, ¿qué dice la Biblia? Es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Esto es muy fuerte. Es mi oración que no haya aquí entre nosotros alguien que teniendo dinero, recursos, no está sosteniendo a las personas que debería dar sustento, como hijos, esposa, abuela, lo que fuere. Esta es una tremenda advertencia para aquellos que son tacaños. ¿Habrá creyentes tacaños? Bueno, hay un hermano dijo, sí. ¿Sí o no? Sí, hay creyentes tacaños. Pero también hay creyentes que solo ven que 2 más 2 son 4 y no ven que Dios provee por proveer más allá. Entonces dicen a su pariente que está, a sus viudas, dice, mira, no te puedo dar porque no me alcanza. ¿Está bien esa excusa? A mí no me alcanza para comprarme un carro del año. No me alcanza. Y a todos nosotros no nos alcanza, ¿no es cierto? Entonces, como no nos alcanza, nunca vamos a ayudar. ¿Está bien pensar así? No está bien pensar así. Lo que hay que hacer es planificar cómo ayudar desde el punto de vista que no me alcanza. Y entonces dice el proveedor de la familia, no me alcanza. Muy bien, segundo paso, ¿qué hago para que alcance? Esa es la idea. Planifique algo. ¿Qué voy a hacer para que me alcance? Para que contribuya. Porque si no lo hago, dice que el creyente es peor que un incrédulo. Esto no quiere decir que el creyente pierde su salvación, porque la salvación no se pierde. Ya uno tiene vida eterna. Y Dios no nos da vida eterna y luego nos quita vida eterna. Eso no va a pasar jamás. Lo que está ocurriendo aquí es que el creyente que no provee para los suyos hace, tanto para sí mismo como para los demás, hace pensar que de repente no es verdadero creyente. Si uno dice que es creyente y no provee para los suyos, pudiendo hacerlo, es muy posible, no digo que sea así, que no sea verdadero creyente. Porque el verdadero creyente obedece el amor de Jesús que dice, amar al prójimo como a sí mismo. Lo triste es que hay incrédulos que son más responsables que los creyentes en esta área, de proveer para sus padres o de proveer para alguna viuda que tienen en la familia
para una persona indigente que tienen en casa, ¿no? Y hay unos inconversos que se preocupan más. Hay que reconocerlo. Así que si hay algún creyente que no cumple con el deber sagrado de sostener a alguien de su familia en estado de abandono y sin recursos, pone en duda si es verdadero creyente o no. A partir del verso 9, entramos a otro tema. Ya no estamos hablando de proveer para las viudas, ¿ok? A partir del verso 9 ya se está hablando de otro tema con relación a las viudas. Hasta acá hemos hablado de proveer a las viudas. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que hay que proveer los recursos a las viudas que se portan bien en la iglesia, que ya tienen los requisitos allí, ¿no es cierto? No es a cualquier viuda, no es a cualquier viuda, tiene que haber requisitos. Pero el verso 9 ya está hablando de otra cosa, dice ahí, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, ¿de qué lista se está hablando aquí? Esta es una lista una lista de compromiso para servir a Dios el resto de su vida. Esa es la idea. Entonces hay viudas que eran viudas, no tienen esposo, no tienen a nadie. Puede ser que tengan sus propios recursos, pero son viudas que quieren dedicar su vida a servir al Señor. Entonces hay una lista de esas viudas. Pueden ser viudas indigentes como viudas que tienen su propio ingreso. Porque no toda viuda es indigente. Hay viudas, yo una vez asistí a una iglesia donde las viudas ganaban más que todos los miembros de la iglesia. Porque el esposo se le moría y cobraban el seguro. Entonces, el seguro de vida que es cuantioso. Entonces las viudas tenían más plata en esa iglesia. Pero eso no es lo normal, ¿no? Hay viudas que sí pueden sostenerse a sí mismas, ¿no? Entonces hay una lista. Ya mujeres que ya han vivido, entonces quieren dedicarse al Señor. Los últimos días voy a dedicarme hasta mi muerte a servir al Señor. Entonces dice que hacer una lista, le dice Pablo a Timoteo, haz una lista de estas viudas. Pero tiene que haber requisitos. Primer requisito, no menor de 60 años. En la cultura del Nuevo Testamento, 60 años era como jubilarse ya. Pero es la idea de que esta es una mujer viuda que ya no tiene hijos que criar y que no tiene más que hacer. Ya crió a sus hijos, ya sus hijos están fuera de casa, ya no dependen de él, de ella. No tiene mayores responsabilidades. Luego dice que ella ha sido esposa de un solo marido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tiene que haber sido casada? No. La idea es que la viuda, si estuvo casada, tendría que haber sido una mujer fiel a su esposo durante su matrimonio. Esa es la idea aquí. Que haya sido una mujer fiel a su esposo durante su vida matrimonial. Porque hay viudas que nunca se han casado. Perdón, mujeres solas que nunca se han casado. Que tenga buen testimonio, verso 10, de buenas obras. Debía ser una mujer que tenga buena reputación ante los demás, al punto que los demás podían citar sus buenas obras. Si ha criado hijos, ¿qué quiere decir esto? Aquí la tarea de la crianza está asociada a que esta viuda ha criado a sus hijos en el temor de Dios. Esta es una viuda que ya está sola, pero que tiene la experiencia de haber criado a sus hijos en los caminos de Dios. Ha transmitido a sus hijos el temor a Dios. Ha transmitido a sus hijos la palabra de Dios. Entonces, este tipo de viuda
debe ser puesta en la lista de servidores en la iglesia. Imagínense poner en la lista a una viuda con hijos que nunca les ha guiado en los caminos de Dios. ¿Qué ministerio va a desarrollar en la iglesia si en su propia casa no ha sembrado la palabra de Dios? Entonces este es un llamado para aquellas abuelas. Si eres abuela y tienes hijos, nietos, no solamente están para engreírlos, están para que tú siembres en ellos la palabra de Dios. Es muy importante eso, hermanos. Nosotros tenemos 3 nietos con mi esposa. Toda oportunidad que se presenta, sembramos la palabra de Dios en ellos. Oramos con ellos. Yo siempre le pregunto a ellos, ¿has orado antes de dormir? Sí. ¿Has orado al levantarte? Sí. Esa es la pregunta clave cada vez que los visito. Y si no han orado, bueno, tendré paciencia, ¿no? Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy sembrando una idea, un concepto, desde la niñez. Toda abuela, todo abuelo también debería hacer lo mismo, criar a los nietos. Luego dice, ¿por qué es esto? Porque en Tito capítulo 2, versos 4 y 5, hablando de las mujeres mayores, dice así, que estas mujeres mayores enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos, a amar a sus maridos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, una viuda que ha tenido la experiencia de instruir a sus hijos en su hogar, va a tener la capacidad de enseñar a las madres jóvenes cómo educar a sus hijos en los caminos de Dios. Esa es la idea. Luego otro requisito es si ha practicado la hospitalidad. Al igual que los ancianos de la iglesia o los pastores, debe dedicarse a la hospitalidad. Eso quiere decir que su hogar debe estar abierto para gente desconocida, así como para amigos y familiares. Debe mostrar devoción y sacrificio para las necesidades de las personas que ella no conoce. Esa es la idea. Demostrar, haber demostrado y seguir demostrando sensibilidad para ayudar a otras personas que no conocen. En el tiempo que se escribió la carta de Pablo a Timoteo, no habían hoteles como ahora. Lo que habían eran posadas, pero eran de mala reputación. Entonces, ¿qué hacía un creyente cuando tenía que viajar a otra ciudad, un camino largo? Iba a la casa de otro creyente. Esa era la manera como se daba la hospitalidad entre los creyentes. Y luego dice que esta viuda debe ser puesta en la lista si ha lavado los pies de los santos. Este era un servicio que realizaban los esclavos, pero en este caso es una expresión figurada que habla de humildad y servicio. La viuda que debe ser puesta en la lista para poder servir al Señor debe ser una mujer humilde, servicial y que no esté buscando su propia autoexaltación, que no sea conocida por ser orgullosa o soberbia. Luego, el siguiente requisito, si ha socorrido a los afligidos. La idea aquí es si ella ha ayudado a gente que está bajo presión, ya sea física, mental o emocional. Si ha ayudado a gente en momentos muy difíciles. Esta es la viuda que debe ser puesta para servir al Señor en la lista de la iglesia. Como verán, son requisitos muy importantes que habla de su sensibilidad y amor para con la gente. Si ha practicado toda buena obra. Es un verbo muy fuerte que habla que es una mujer diligente, una mujer enérgica y una mujer que busca hacer
buenas obras, ha realizado todo tipo de buenas obras. Pero ahora viene otro tipo de viuda. Fíjense el verso 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. ¿Habrá este tipo de mujer aquí en esta iglesia? No. No. Espero que no. Pero por si acaso lo tengo que predicar. ¿No es cierto? Está en la Biblia. Entonces no es que yo he descubierto que hay algunas viudas aquí ociosas y chismosas. No es eso. Es el pasaje que me toca predicar y vale la pena un refrescamiento. Y de repente por ahí alguien se le estará jalando la oreja en esta mañana. No lo sé. Pero está aquí la palabra de Dios y tenemos que continuar. ¿Ok? Entonces, pero en la iglesia hay otro tipo de viudas. Hay las buenas viudas, que ya hemos hablado, y estas son las otras viudas que está aquí. Son las viudas jóvenes. Dice, no las admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Casarse es malo? No es casarse es malo. No está diciendo el apóstol Pablo que casarse es malo. Lo que está diciendo es, si esta viuda se compromete a servir al Señor el resto de su vida, casarse haría que rompa su compromiso con Dios. Es como hacer un voto. Yo hago un voto al Señor el resto de mi vida, servir a Dios hasta que me muera. Voy a cuidar de los hermanos, apoyarlos en todo, orar por ellos, interceder por ellos, ayudar en todo lo que esté a mi alcance. Al que no conozco lo voy a ayudar también. Estamos hablando de esas viudas buenas. Pero si son muy jóvenes, el apóstol le está diciendo, como eres joven, mejor no entres en la lista porque de repente vas a tener deseos de casarte. Porque todavía la hermana es joven y por ahí nunca falta una mosquita, ¿no? Que está buscando una viuda joven. Un moscón, dice. De repente otro viudo, no sabemos. Porque, hermanos, sucede en las iglesias que hay mujeres que han enviudado que se han vuelto a casar. ¿Sí o no? No sé si eso ha ocurrido acá. Pero no es malo que una viuda quiera casarse. Es natural. Es parte de su naturaleza humana. Dios así la ha creado con ese deseo de estar con una persona que la acompañe el resto de su vida. Pero estamos saliéndonos del tema, ¿no es cierto? Ya, ok. Entonces, Pablo está diciendo a Timoteo, como es joven y va a estar tentada a casarse, mejor no la pongas en la lista. Y más si todavía la viuda es guapa, peor todavía, ¿no es cierto? Va a estar allí, va a haber otros hermanitos solteros que van a querer estar con ella. Entonces no las pongas en la lista. ¿Por qué? Verso 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. No está hablando de que está rompiendo su fe en Cristo. Lo que está hablando es que está rompiendo su fe en pacto de servir a la iglesia. Esa es la idea, dedicar su vida al servicio del Señor. Y dice, y aprenden a estar ociosas. Como son jóvenes, están llenas de vitalidad. Y aprenden a estar ociosas, desocupadas, andando de casa en casa. ¿Por qué habla Pablo de casa en casa? Porque las viudas que estaban sirviendo al Señor hacían visitación
Visitaban a los hermanos, los aconsejaban, los ayudaban, los consolaban, les cubrían sus necesidades que podían ellas. Entonces las hermanas que servían al Señor iban de casa en casa. Y eso está bien, no está mal. Pero ¿qué pasaba con estas viudas que estaban andando de casa en casa? Eran chismosas y entremetidas. Y esta es la parte que no quería predicar ahora. Pero está en la palabra de Dios. Y es bueno que, y acá está en femenino, no está hablando de chismosos y entremetidos, está hablando de las hermanas. Así que déjeme ser bíblico en esta mañana. Entonces los hermanos, relájense, tranquilos, lo que viene no es para ustedes. Aunque nunca falta un chismoso por ahí también, ¿no es cierto? Pero dice que son chismosas. ¿Qué quiere decir la palabra chismosa? Que habla tonterías. Amén, dijo. Que hace falsas acusaciones, que hace conversaciones maliciosas, son entremetidas. ¿Qué significa esto? Que se meten en los asuntos de otras personas. Entonces iban de casa en casa, ¿y qué hacían? Puro chisme. No había edificación espiritual, daban consejo, no había apoyo a los afligidos, no había que quizá alguien estaba enfermo, le hacía una sopita caliente. No. Y le decía, oye, ¿sabes qué? Te cuento una cosa, pero no se lo digas a nadie, es para orar. Así, ¿no? Es para orar. ¿Qué cosa? La hermana fulana de tal, y ahí empezaba todo el chisme. Porque los chismosos cristianos saben hacer chismes espiritualmente hablando. Ellos siempre dicen, te voy a contar, pero para orar. Te ponen a orar, ¿no? A orar, no. Entonces, este es un problema que había en la iglesia de Timoteo. La iglesia que está acá en 1 Timoteo es la iglesia de Éfeso. Entonces, había este problema, hermanas, que eran chismosas, conversaciones que no edificaban, que se metían en la vida de las otras personas, e inclusive hasta hablando herejías, diciendo medias verdades. Y a veces las iglesias se han dividido, lamentablemente, por causa de mujeres y hombres que han sido chismosos en las casas. Han lanzado falsas acusaciones. Cuando alguien venga a ti con un chisme, tienes que ponerle con amor, decirle, mire hermana, no me cuente eso a mí. Si usted ve que ese es un problema, hable personalmente con esa persona, como dice la Biblia, y arregle personalmente, pero a mí no me cuente nada. En el peor de los casos, si usted ve que este es un problema es muy grave, no me lo cuente a mí, dígaselo al pastor, que para eso está en la iglesia, para arreglar problemas. Entonces vaya al pastor y ya no sería un chisme, sino sería un medio como poder ayudar a solucionar el problema. Pero si lo cuenta así nada más, sin esperar ninguna solución, ese es un chisme y eso realmente afecta la vida espiritual de la iglesia. Entonces, hermanas, cuando se junten para tomar un cafecito o para reunirse en un sitio, están juntas, donde 2 o 3 hermanas están reunidas, dice el versículo, ¿qué dice? Ahí está Dios, ¿no es cierto? Entonces, no debe haber chismes. ¿Amén? Ok. Ya saben que esto es porque estoy predicando la Biblia, no es porque a ustedes las veo chismosas, ¿ok? De repente sí, pero uno nunca sabe, uno nunca sabe. Entonces, en la iglesia habían viudas que estaban libres. ¿Y qué hacían? De casa en casa, chismeando, visitando.
Entonces, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Esas no las tomes en cuenta. No tomes en cuenta esas viudas. Y más bien que se casen. Dice el verso 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen su casa. Se acabó. Si una hermana ha quedado viuda joven y quiere volver a casarse, cásese. No es pecado volverse a casar. Bueno, sería sospechoso si queda viuda y al día siguiente se casa. Porque ha pasado eso también, ¿no? Ha pasado eso. Pero ya sería muy raro eso. Pero en fin. Entonces dice a estas mujeres jóvenes que gobiernen bien su casa, que cuiden de sus hijos y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Hermanos, siempre alrededor de la iglesia hay gente no creyente que tiene ganas de hablar mal de la iglesia. Y si encuentra un motivo, lo va a decir. Si encuentra un motivo, lo va a decir. Porque los inconversos están listos para hablar algo malo de la iglesia. Y si encuentran, lo van a comentar. Verso 15. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Ve? Eso estaba pasando en la iglesia. Dice, ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea, algunas de este tipo de viudas se habían ido en pos de Satanás. ¿Qué quiere decir en pos de Satanás? Que abandonaron la fe. Un tiempo fueron buenas asistentes a la iglesia, participaban en la iglesia, cantaban en la iglesia, traían su Biblia a la iglesia, hacían muchas cosas en la iglesia, pero tarde o temprano se apartaron fuera de la voluntad de Dios. Verso 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Si alguno tiene viuda, pues tú manténla. Pero no vayas a la iglesia a pedir que la iglesia la mantenga. ¿Por qué? Porque es tu primera responsabilidad mantener a tu familiar, no es la iglesia. La iglesia, ¿a quién va a mantener? A la viuda que no tiene nadie, cero, completamente sola en el mundo. Por eso dice, a fin de que haya suficiente para la que en verdad son viudas. Y aquí, por segunda vez, Pablo está insistiendo a Timoteo que ordene a los hermanos y hermanas, y digo hermanas, lean bien el verso 16. Dice, si algún creyente, ¿no? ¿O qué más? O alguna creyente. O sea, aquí ya que está involucrando a las hermanas que tienen recursos, también. ¿Para qué? Ya sea el hermano o la hermana que tiene recursos, está llamada a sostener a su viuda que está en casa. O alguien que ve que padece la necesidad, sostenerla con honor. Solo cuando no haya personas que puedan ayudar, esa labor recae sobre la iglesia. Ayudar a las viudas trae la promesa de bendición de Dios. Dice Deuteronomio 14:29, vendrá el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Qué bonito. Dios, al que cuida de su viuda, le premia, le bendice.
Y el Salmo 68:5 dice que debemos cuidarlas porque Dios lo quiere. Dice así, que Dios es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Si fuimos creados a su imagen, debemos reflejar, mientras caminamos en este mundo, la imagen de Dios. ¿Y Dios qué es lo que quiere? Que sus viudas sean cuidadas por aquellos que tienen los recursos. Dios tiene un amor especial por las viudas en la iglesia, pero las viudas que se portan bien, las buenas viudas que participan del servicio al Señor en la iglesia. Entonces, hoy día hemos aprendido 2 lecciones. La primera es que cada uno de nosotros está llamado a exhortar a un hermano, a corregir a un hermano con amor. Y la segunda es muy sencilla. Debemos cuidar de nuestras viudas que no tienen ningún recurso para autosostenerse. Y si hay una viuda que no tiene a nadie en el mundo, entonces la iglesia debería tener en su presupuesto alguna manera para ayudarla también.